importante dentro de lo que es la salud visual. Glaucoma, como ustedes saben, es una de las causas de ceguera irreversible, la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, y representa un problema de salud pública. La doctora Lulú Bulunani Luria Quintana, especialista en glaucoma y miembro de la Fundación Hospital Conde de la Valenciana, nos hablará sobre este padecimiento y cuál es y cómo su detección temprana. Gracias, Lani. Muchísimas gracias por la invitación. Como sabemos, el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva. Provoca daño en las células ganglionares de la retina, sus axones y células gliales asociadas, y cambios morfológicos a nivel de la papila, como vemos en la imagen superior, que están asociados a una pérdida específica en el campo visual. Algunos de los factores de riesgos más identificados incluyen la hipertensión ocular, la edad avanzada, la historia familiar, la raza africana y latina, como la nuestra. Otros incluyen la diabetes, ya hablamos mucho sobre los costos que nos causa la diabetes a la visión, y alteraciones en la papila, como son hemorragias en el disco, un aumento en la relación copa-disco vertical y disminución de la sensibilidad en los campos visuales. El glaucoma representa la causa principal de ceguera irreversible en el mundo. Representa el 12% de la ceguera mundial. Para el 2020 vamos a tener más de 80 millones de afectados con glaucoma primario, tanto de ángulo abierto como de ángulo cerrado. Y esta prevalencia se espera que aumente con el envejecimiento demográfico de nuestra población. La prevalencia de glaucoma en latinos es de 2% en la población de 40 a 49 años de edad, 7.4% en la población por arriba de 80 años de edad, y sabemos que la población latina, es decir, nosotros, tenemos de 3 a 4 veces más prevalencia si lo comparamos con una población de pacientes no hispánicos. El problema es que la naturaleza sintomática de la enfermedad, de la neuropatía óptica glaucomatosa, especialmente en etapas tempranas, causa que más del 70% de los latinos no estén diagnosticados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en México? Tenemos cerca de 400,000 personas que tienen glaucoma. Esto representa 1.8 de la población mayor de 50 años de edad. Y lo que es todavía más penoso es que 33.3% de estos pacientes son ciegos. La ceguera afecta a casi 1 millón, un poco más de 1 millón de individuos en México. De estos, 130,000 aproximadamente son atribuibles a neuropatía óptica glaucomatosa. Ahora, el glaucoma hay que verlo no solo como una carga económica, sino también una carga social que atenta con el bienestar de los pacientes afectados. El glaucoma causa una reducción de la calidad de vida, sufrimiento y discapacidad significativa, y esto es intangible, es un costo que no podemos medir. ¿Cómo lo medimos? ¿Qué es lo que hacemos? Estos se miden años de vida ajustados por discapacidad o DALIs. Un DALI, estimamos que los DALIs es una función o una manera financiera empleada por la OMS y otras instituciones de salud para cuantificar la carga de la enfermedad, medir el sufrimiento y la muerte prematura en un año. Un DALI de 0 es más o menos un año en donde hay salud perfecta, y un DALI de 1 representa la muerte o afección muy severa, es decir, ceguera por glaucoma. Se estima que el glaucoma causa una suma sustanciable de DALIs, alrededor de 60,500 DALIs. Y el glaucoma está en segundo lugar de pérdida de DALIs. En primer lugar tenemos a la catarata, pero sabemos que la catarata es una enfermedad que puede ser tratable. Sin embargo, el glaucoma causa una ceguera irreversible, y la gran mayoría de la discapacidad resulta de la ceguera irreversible en el mundo. El costo económico total del glaucoma en México es de alrededor de 70 millones de euros. ¿Y a qué se atribuye todo esto? Se atribuye a los costos directos, que son los costos atribuibles al tratamiento, medicamentos, atención médica, oftalmológica, a los periodos de disminución de productividad, porque sabemos que afecta también la productividad del individuo, al cuidado informal. Esto llama mucho la atención. El 74%
del costo económico total del glaucoma es atribuible al cuidado informal. Es decir, el paciente que va y pasa toda la mañana ahí con su hijo, con su hermano, que pierde días laborales, el cuidador que está cuidando a un paciente ciego, etc. De manera que los costos totales ascienden a casi 70 millones de euros anuales. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 80% de la ceguera mundial es evitable utilizando intervenciones costo efectivas. La evaluación de fondo ojo para la detección de catarata, glaucoma y degeneración macular relacionada a la edad, igual que retinopatía diabética, se estima como una intervención altamente costo efectiva. De acuerdo al Producto Interno Bruto per cápita por año de vida ajustado por calidad, es decir, ¿cuál? Así que, ¿cómo hacemos el tamizaje? ¿Qué es lo más importante para prevenir la ceguera? Primero tenemos que identificar a los familiares directos de pacientes afectados con glaucoma y estudiar a toda la familia, a los hijos, primero a la generación directa y después a los hijos de estos pacientes, estudiar a toda la población por arriba de 40 años y considerar los factores de riesgo que ya mencionamos previamente. Finalmente, el tamizaje consiste en evaluaciones de fondo de ojo por oftalmólogos generales cada 3 años. Un técnico realiza un estudio de campimetría para evaluar la pérdida funcional, se realizan los análisis estructurales pertinentes y medición de la presión intraocular. Una vez que se ha identificado un paciente que está en alto riesgo de tener glaucoma, estos son enviados a un optometrista especializado en glaucoma para una evaluación mucho más compleja. Y si esta evaluación resulta ser positiva para glaucoma, ya se envía a un oftalmólogo para su tratamiento adecuado. A pesar del alto nivel de incertidumbre de estimaciones de costo y efectividad, sabemos y hay estudios suficientes que nos dicen que se puede generar ahorros sustanciales en DALYs cuando los pacientes tienen un tamizaje adecuado. En México, el tamizaje puede evitar hasta 0.8 del total de los costos económicos asociados a ceguera. Ahora, ¿cuál es la estrategia nacional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos? Si pensamos que tenemos 400,000 pacientes con glaucoma y que somos alrededor de 6,000 oftalmólogos, esto quiere decir que cada uno tendríamos que ver 660 pacientes con glaucoma en un año, que no suena tan mal, son alrededor de 3 pacientes diarios. Eso si los viéramos solamente una vez al año. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de los pacientes con glaucoma requieren de visitas cada 6 meses o cada 3 a 4 meses. Si estos pacientes los viéramos 3 veces al año, es decir, glaucomas moderados a glaucomas avanzados, tendríamos que ver 1,980 pacientes con glaucoma en un año. Esto quiere decir 10 pacientes diarios únicamente de glaucoma. La realidad es que no hay suficientes recursos humanos para el tamizaje y seguimiento de los pacientes con glaucoma. Necesitamos tener mucho más capital humano, capacitar en detección temprana tanto a oftalmólogos, optometristas, que son nuestra mano derecha al día de hoy, trabajadores de la salud y médicos generales para generar instrumentos de telemedicina y poder llegar a las comunidades y a la gente de muy escasos recursos. Por otra parte, hay que disminuir los costos de la atención, los medicamentos, hacerlos más accesibles y hacer que la industria se comprometa en hacer formulaciones que puedan ser accesibles a todos los pacientes. La estrategia nacional consiste en identificar pacientes de alto riesgo, pacientes que pueden llegar a padecer glaucoma, para en ellos enfocar los esfuerzos y optimizar los recursos humanos y la infraestructura nacional. Muchísimas gracias.